Bienvenidos al segundo laboratorio del curso de circuitos eléctricos. El tema que se va a desarrollar en cada sesión de laboratorio corresponde al teorema de superposición, teorema de Thevenin y Norton y máxima transferencia de potencia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a revisar rápidamente un poco de teoría relacionada a estos temas. Por ejemplo, en el caso de superposición, el teorema lo que plantea es que en sistemas lineales, ¿no? En sistemas lineales, igual como lo han visto en sus cursos de matemática, pues se puede ver el efecto manejado de manera individual, en este caso en circuitos eléctricos, de las fuentes, ¿no? De las fuentes independientes, sobre algún elemento. Por ejemplo, supongamos queremos analizar la tensión en la resistencia de 4 ohmios. Entonces se puede ver el efecto de cada una de las fuentes independientes manejado de manera individual, como decía, sobre, por ejemplo, la tensión en esta resistencia de 4 ohmios, ¿ok? En cada caso. Y luego los efectos se pueden combinar, se pueden sumar, y lo que se obtiene es lo mismo que se obtendría cuando las dos fuentes están actuando en simultáneo. ¿Ok? Para eso, para lograr que cada una de las fuentes independientes esté actuando sola, las otras fuentes independientes deben ser pasivadas, ¿no? Por ejemplo, las fuentes de tensión se convierten en cortocircuito, que es el equivalente a decir que la fuente, en lugar de emitir su voltaje, pues se reduce a 0 voltios, ¿no? 0 voltios es un cortocircuito, ¿ok? En la práctica nosotros retiramos la fuente de tensión y lo reemplazamos por un cable para forzar ese cortocircuito. Ok, pero en el Proteus, como nuestro simulador es ideal, sí podríamos darnos la posibilidad de, por ejemplo, actualizar la magnitud de la fuente de tensión y ponerlo a 0 voltios, y esa fuente ideal sí se comporta como un cortocircuito, ¿no? Eso ayudaría a que no tengan que estar desarmando el circuito, retirándolo y volviéndolo a conectar, ¿no? Simplemente ajustamos su magnitud. Pero nuevamente eso, digamos, dentro del espacio de trabajo de Proteus, porque la fuente es ideal. Como dije, en la práctica eso no se puede hacer, por eso lo más saludable es retirar la fuente y reemplazarlo por un cable. Las fuentes de corriente también, ¿no? La idea es que la fuente de corriente, para que no genere efecto, pues la llevamos su magnitud a 0 amperios, ¿ok? Al ser 0 amperios, pues significa que no pasa corriente, y eso es efectivamente el efecto que se produce, ¿no? Por eso es que normalmente retiramos la fuente de corriente y dejamos los bornes, ¿no? Abiertos, puestos, ¿no? Y eso estaríamos reemplazándolo por circuito abierto. Nuevamente, dentro del espacio de Proteus, sí podemos hacer eso, poner en la magnitud de la fuente de corriente a 0, 0 amperios, 0 miliamperios, ¿no? Dependiendo de cómo esté configurada nuestra fuente. Y el efecto es que la fuente se comporte como un circuito abierto, ¿no? Entonces, eso es más fácil que estar retirando, insisto, la fuente. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que ustedes van a comprobar, que efectivamente se puede ver la magnitud de una tensión o una corriente dentro del circuito, ¿ok? Analizando los efectos de las fuentes, ¿no? Por separado. ¿De acuerdo? El teorema de Thevenin y Norton es una herramienta muy útil. Ustedes lo van a ver luego en infinidad de ocasiones ya en otros cursos, ¿no? Que van a ver luego o de repente en paralelo con este curso, ¿no? Donde van a apreciar pues justamente la utilidad de este teorema. Lo que nos propone es que nuevamente cualquier circuito, ¿no? Cualquier circuito lineal también puede ser, puede ser reemplazado, ¿ya? Por un equivalente que está constituido únicamente por una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, o por una fuente de tensión en serie con una resistencia, ¿no? Como ustedes ya lo deben haber visto, pues estos resultados los vieron dos personas, Thevenin, ¿no? Y Norton, por separado, ¿no? Y llegaron a que, pues, estos circuitos en verdad, pues, podían modelar correctamente a sistemas mucho más complejos. ¿De acuerdo? Entonces, reducir todo ese circuito a estos circuitos equivalentes es una gran ayuda a veces en el análisis. ¿De acuerdo? En el análisis de circuito. Entonces, obviamente, si estos dos son equivalentes a un circuito original, pues son equivalentes entre sí también, ¿no? Y esto es lo que justifica, por ejemplo, lo que ustedes de repente ya están usando como transformación de fuentes, ¿no? El hecho de que una fuente de tensión con una resistencia se pueda transformar en una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Y como saben, pues la magnitud de las resistencias son iguales. Justamente la resistencia de Thevenin y la resistencia de Norton son numéricamente, ¿no? Iguales. Y hay una relación entre la magnitud de la fuente de corriente y la magnitud de la fuente de tensión.
¿no? Es una relación muy similar a la ley de Ohm, es decir, la corriente de Norton por la resistencia de Norton nos da el voltaje de Thevenin, o el voltaje de Thevenin entre la resistencia de Thevenin nos da la corriente de Norton. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ojo, la idea es que si nosotros queremos ver el comportamiento de un circuito sobre algún dispositivo, ¿no? Podemos hallar ese equivalente, ¿no? No considerando ese dispositivo, ¿no? Entonces, si por ejemplo hubiera sido una resistencia en lo que, ¿no? Para el que queremos determinar el equivalente, como lo van a hacer hoy en el laboratorio, ¿ok? Si nosotros volvemos a colocar entre esos terminales de esa resistencia, la resistencia original, la idea es que estos circuitos deben ofrecer, ¿no? El mismo nivel de tensión o corriente que el circuito original les ofrecía. Por eso, desde la perspectiva de la resistencia que teníamos entre los dos terminales A y B, pues ella no sabe pues, si es el circuito original o el equivalente quien le proporciona, ¿no? Esos niveles de tensión o corriente, porque básicamente son los mismos. Y luego, máxima transferencia de potencia. ¿Ok? Eventualmente nuestros circuitos pueden ser requeridos para, pues, solicitarle cierta cantidad de potencia, ¿no? Generalmente a través de una carga. Entonces, dentro de un circuito, si tenemos una carga, ¿no? La cantidad de potencia que le podemos pedir a ese circuito para la carga no es infinita, ¿no? Y se puede demostrar que hay un valor para el cual esa potencia que le podemos pedir al circuito es máxima. ¿Ok? Y ese valor corresponde justamente a la resistencia del equivalente que ve la carga desde sus terminales, ¿no? Entonces, si nosotros determinamos el circuito equivalente de ese sistema desde la perspectiva de la carga, ¿no? Vamos a obtener uno de estos dos circuitos que hemos visto en Thevenin y Norton, ¿no? Y el valor de la carga para el cual se obtiene la máxima transferencia de potencia es cuando ese valor de la carga iguala a la resistencia de Thevenin o la resistencia de Norton, ¿no? Que igual, obviamente son lo mismo. Entonces, eso se puede comprobar y lo vamos a comprobar el día de hoy. ¿De acuerdo? Bien, entonces empecemos. En nuestro primer ensayo, lo que ustedes van a hacer básicamente es un reconocimiento del circuito en la primera tabla que estamos indicando. Para eso, nosotros les vamos a proporcionar los valores de tensión de las dos fuentes que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Tenemos dos fuentes, B1 y B2. Y vamos a tener también una fuente dependiente, ¿no? Vamos a contar con una fuente dependiente. Entonces tenemos estas dos fuentes independientes y una fuente dependiente. ¿De acuerdo? ¿No? Y se les va a proporcionar los valores de los resistores que participan de estos cuatro resistores. Y ustedes recordarán, tienen que medir, sendas blancas, medir la tensión en R1, en R3 y en R4 y medir la corriente en R2. ¿Ok? Esas mediciones, por favor, con sus evidencias en esta parte, ¿no? ¿No? Para el caso de los datos que se piden en tabla 1. Como siempre, las celdas verdes no son para obtenerlos de una medición, sino para obtenerlos de un cálculo, ¿no? Si tenemos el valor de la resistencia y la tensión, podemos hallar corriente por ley de Ohm. Y potencia, si tenemos tensión, corriente y resistencia, pues hay hasta tres posibilidades para poder hallar potencia, ¿no? Tensión al cuadrado entre resistencia, corriente al cuadrado por resistencia o tensión por corriente. La que ustedes quieran, por favor, ¿no? La utilizan para calcular los valores, lo mismo para la tensión, ¿no? También por ley de Ohm. ¿Ya? Lo que sí no vayan a hacer que arrastren la fórmula de la primera, porque obviamente van a cambiar la del medio. ¿Sí? Acá sí van a tener que hacerlo por separado. Acá sí podrían arrastrar, quizás. ¿Ok? Y lo mismo en este caso, si calculan para la primera, pueden arrastrar para las otras tres. ¿De acuerdo? Ok, ahora, vamos a analizar, por ejemplo, los temas de superposición, Thevenin y Norton, y máxima transferencia de potencia para una resistencia en particular del circuito. Puede ser, ¿no? Alguna de estas que están aquí, R1, R2, R3, R4. Por eso es que en esta tablita, ¿ya? Nosotros les vamos a pedir, les vamos a indicar entre los datos que les vamos a proporcionar el día del laboratorio, pues, con qué resistencia van a trabajar. Y a esa resistencia, por favor, le ponen un sí en esta tabla. Por ejemplo, le dicen, van a trabajar con R2. Ya, perfecto. Entonces, con R1 no voy a trabajar, con R2 sí, con R3 no, y con R4 no. Eso es importante porque, como saben, nosotros generalmente automatizamos el cálculo de ciertas magnitudes dentro de la guía, ¿no? Para que ustedes tengan, por ejemplo, valores contra los cuales contrastar sus resultados, ¿no? Entonces, al decirles, ¿no? Al decirle a la guía que ustedes van a trabajar con la resistencia R2, por ejemplo, en el tema de superposición,
se van a copiar en estas partes de las tablas los valores que le corresponden a R2. Por ejemplo, si ven acá vamos a medir tensión, acá vamos a medir corriente. Vamos a suponer una resistencia de, por ejemplo, 2 kiloohmios en una magnitud de corriente, por ejemplo, de 5 miliamperios, ¿no? Se supone que la tensión debería ser este valor por este valor, ¿no? Son 10 voltios, ¿no? Y que su potencia, por ejemplo, podría ser tensión por corriente, ¿ya? Entonces, bueno, por ejemplo, ahí tenemos calculados para esta resistencia esos valores, y como van a ver, se han copiado exactamente en esta parte, ¿no? De tal manera que cuando ustedes realicen las operaciones tengan, insisto, un valor contra quien comparar. Si hubiera dicho, no, no se trata de R2, se trata de R1, obviamente les voy a decir acá que hay un error si me seleccionan más de una resistencia, para recordarles que lo correcto es decir cuál resistencia es la que van a trabajar. Como ven, el valor es 0 porque ahora se está copiando otra fila de esta tabla. ¿De acuerdo? Por eso es importante colocar correctamente con qué resistencia van a trabajar. ¿De acuerdo? Para el ejemplo que estoy planteando, nuestro trabajo va a ser con R2. Entonces, seguimos aquí. La primera parte de esta guía es aplicar el principio de superposición. ¿Ok? También durante el laboratorio les vamos a decir si van a analizar el principio de superposición para la tensión de R2 o para la corriente de R2. ¿Ya? Algunos le va a aplicar tensión, algunos corriente. ¿De acuerdo? Y entonces, según eso, tienen que calcular uno o el otro, no los dos. ¿Ya? Si ustedes calculan de los dos, perfecto. ¿Ya? Es un poco más de trabajo, se van a demorar un poquito más, ¿ok? Pero ojo, tampoco hay puntos extras por ese trabajo extra que estarían haciendo. Eso sí, sí lo vamos a revisar, y si vemos que se han equivocado, sí hay puntos en contra, ¿ya? Entonces, por favor, trabajen con lo que se les haya pedido. Por ejemplo, si fuese tensión, como dije antes, pues van a analizar, solamente tienen dos casos, porque solamente hay dos fuentes independientes. Ojo, la fuente dependiente no es un tercer caso, solamente se aplica a fuentes independientes. Y entonces van a calcular para cuando está solamente activa B1, pasiva en B2, ¿no? Y se mide, como dijimos, la tensión en R2. Entonces, para R2, por favor, miren las polaridades que se han asumido, ¿no? Miden en ese sentido la polaridad de la tensión, si es que le toca medir tensión, o de la corriente. Se supone que la corriente debería ir de la izquierda hacia la derecha en R2. Entonces, hagan las mediciones siguiendo siempre esas polaridades, ¿ya? Y entonces anoten los valores con signo, tal cual sería en estas celdas, ¿no? Por ejemplo, si fuese tensión o si estoy midiendo corriente en estas de aquí. ¿Ok? Entonces, vemos para el caso cuando solamente hay B1, luego para cuando solamente está activa B2, ¿ok? Luego aplicamos superposición, que se supone que el efecto combinado nos debería dar el efecto cuando las dos están activas, y efectivamente sumemos estas dos, por eso acá es celda verde, o acá en este caso de corriente también la suma, y deben obtener un valor muy cercano, ¿no? Si no el mismo, muy cercano al que han medido originalmente en el circuito. ¿De acuerdo? Nuevamente, para algunos que consultan, sí, la simulación es con elementos ideales, entonces los valores deberían coincidir, ¿no? Exactamente. ¿Ok? Pero recuerden que, pues, básicamente, algunas mediciones, ¿no? Nosotros los hacemos hasta cierta cantidad de cifras significativas, es decir, hacemos cierto redondeo, y eso siempre termina, pues, ajustando, ¿no? Generando cierto tipo de error. Claro que debe ser mínimo, ¿ya? Debe ser mínimo. Luego les preguntamos aquí si se puede aplicar el principio de superposición para el cálculo de potencia. Noten que son celdas verdes, no es que agarren un batímetro, pongan aquí y se pongan a medir potencia. No. Lo que queremos es que simplemente calculen. Recuerden que para el caso de que solamente actúa B1, deben haber medido, por ejemplo, si midieron B1, tienen la tensión B1 y tienen el valor de la resistencia original. Pueden utilizar voltaje al cuadrante de resistencia y calcular potencia. O si les tocó corriente, si tienen corriente, y obviamente tienen el valor de R2, la otra manera de calcular potencia es I cuadrado por R. Entonces, ya sea una u otra, la idea es que acá ustedes por fórmula, celda verde, calculen, ¿ya? Calculen la potencia, ¿no? En cada caso, y luego lo sumen para verificar si la potencia es correcta. ¿De acuerdo? Entonces, como vieron, otra vez se ha copiado la potencia de esa celda a esta de acá, ¿no? Y entonces van a poder, verificar que en este caso, por ejemplo, no se cumple, ¿no? Superposición. ¿Ok? Más bien lo que les pedimos es que expliquen por qué no se cumple. Ya les estoy adelantando, ya es spoiler, ya. Sí, no se va a cumplir. ¿Ok? Pero expliquen por qué, cuál es la razón. ¿Ok? Todos los ensayos el día de hoy
que ustedes van a desarrollar presentan una cajita como esta para observaciones y conclusiones, ¿no? ¿Qué es lo que me está dejando, ¿no? ¿Qué es lo que he observado? ¿Qué es lo que estoy entendiendo del principio finalmente, ¿no? De lo que estamos verificando, eso por favor en esta cajita. ¿Ya? Es un punto de la nota del ensayo, no es poca cosa, ¿de acuerdo? Entonces, su reflexión al respecto. No se olviden las evidencias, ¿no? En el caso de las mediciones, como dijimos, para el primer caso, y luego con las fuentes pasivadas, las dos casos, ¿no? Aquí con sus mediciones, ya sea que utilicen voltímetros, amperímetros o operating point, ¿no? En el ensayo 2, vamos a traer nuevamente, como lo hicimos en el primer laboratorio, los resultados iniciales que ustedes hayan obtenido del primer, ¿no? Del ensayo inicial, porque lo vamos a usar como referencia también, ¿no? Y en este caso, ahora vamos a ver Thevenin y Norton, ¿ya? Entonces, primero vamos a obtener el equivalente de Thevenin. Nuevamente, es importante que eso se haga a la resistencia, como dije, que hemos marcado como de interés para nuestro análisis, que para el ejemplo que les he planteado es R2, pero para ustedes podría ser R1, R3 o R4, ¿no? Entonces, para el ejemplo que digo es R2, entonces ustedes en el circuito original lo que deben hacer es retirar R2. ¿Por qué? Porque queremos ver el circuito que ve R2. Entonces nos ponemos en sus zapatos, él va a tomar la fotografía, entonces no sale la fotografía, ¿cierto? Lo quitamos a R2, ¿ok? Y debemos hacer las mediciones correspondientes. Necesitamos el voltaje a circuito abierto, que es el voltaje de Thevenin. Recuerden que un voltímetro se comporta como un circuito abierto también justamente cuando se emplea. Por eso es que al poner, ¿no? en lugar de R2 un voltímetro, ¿ok? Por los terminales de voltímetro no pasa corriente, entonces está circuito abierto y podemos medir, por lo tanto, la tensión al circuito abierto en esos terminales, ¿no? Y ese es el valor que se está pidiendo en la tabla, ¿no? El voltaje de Thevenin. La corriente Norton es la corriente de cortocircuito. La idea es que, nuevamente, ustedes en el circuito, en lugar de R2 que dijimos ya hemos retirado, se ponga un cable, ¿no? Y la corriente que pase por ese cable es la corriente de cortocircuito. ¿Ok? Pero en lugar del cable podemos usar el amperímetro. Acuérdense que el amperímetro se comporta como un cortocircuito, es decir, como un cable. Entonces, al poner el amperímetro en estos terminales, estamos generando el cortocircuito y al mismo tiempo el amperímetro va a medir cuánta corriente pasa por ese, ¿no? Por ese cable, entre comillas, que hemos colocado a través del amperímetro. ¿Sí? Entonces, nuevamente, esos dos valores se registran acá. Calculemos la resistencia de Thevenin, que sería, como dice acá, voltaje Thevenin entre corriente de Norton, y ya tienen el equivalente completo, ¿no? Con esto ya podrían ustedes armar ya sea el equivalente de Thevenin o el de Norton, ¿de acuerdo? Luego vamos a obtener de una manera directa, ¿no? No mediante el cociente de tensión de Thevenin y corriente de Norton, sino de manera directa vamos a obtener la resistencia de Thevenin. En esta parte se explica cómo se podría hacer, ¿no? Eventualmente lo que se puede hacer es, como dijimos, hemos retirado R2 para medir la resistencia equivalente. Ojo, el procedimiento es pasivar el circuito, hay que pasivar las fuentes, ¿sí? Y sin las fuentes presentes, nosotros podríamos colocar un ohmímetro y medir qué resistencia se mide, ¿de acuerdo? Cuando hay fuentes dependientes, no conviene hacer eso porque ese efecto de la fuente, ¿no? Puede influir entonces en el cálculo, ¿no? Y puede hacer que no se mida correctamente. Entonces, en esos casos, lo que conviene hacer cuando tenemos una fuente dependiente es colocar una fuente de prueba. ¿Ok? Entonces podemos acá poner una fuente de tensión y medir corriente, o podemos poner una fuente de corriente y medir tensión. La magnitud de la fuente de prueba es la que ustedes quieran, porque al final, ¿no? Para cada fuente se produce una corriente o una tensión, dependiendo de qué fuente sea, y el cociente es lo que se mantiene constante, que es el equivalente que estamos queriendo hallar. ¿De acuerdo? Ahora, por favor, nuevamente, si van a poner una fuente de prueba, respeten las polaridades que hemos asumido para R1, R2 y R3. ¿No? Si es una fuente, pues obviamente el positivo a la izquierda, el negativo a la derecha. Si es una fuente de corriente, recuerden que la corriente debe ir, ¿no? Para R2 de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces sigan esas convenciones. ¿Ok? Y coloquen la fuente de prueba. Como dije, puede tener cualquier valor y puede ser tensión o corriente, pero para estandarizar, para que no se nos haga mucho problema lo que fue práctica también corregir, y por una lectura más directa en el instrumento, como lo van a ver en un momento, les pedimos que no sea cualquier fuente, va a ser una fuente de corriente de 1 amperio, ¿de acuerdo? Es una fuente de corriente de 1 amperio, y entonces ustedes van a medir cuánta tensión entrega esa fuente de corriente, ¿sí? Ese valor de fuente de tensión va registrado acá. No se olviden
todo lo que es en la blanca aquí, estos tres, tienen que estar refrendados por una captura que demuestre cómo han hallado, ¿no? Cómo han hallado el voltaje Thevenin, el Norton, y la resistencia Thevenin que estamos indicando en este momento. ¿Ok? Y obviamente ese voltaje entre corriente nos va a dar resistencia. Como la resistencia es 1, obviamente el voltaje es numéricamente igual, ¿no?, a la resistencia que estamos buscando. ¿Sí? Pero en todo caso igual, calcúlenlo. ¿Ya? Y estamos introduciendo en este punto otra manera de establecer si una magnitud es buena o no respecto a otra, ¿no? Normalmente hemos estado verificando, como ven aquí, por una diferencia, ¿no? Si la diferencia es pequeña respecto a una magnitud que ponemos como referencia, pues decimos que está bien o que está mal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero eso, pues a veces no es tan buena idea. Porque no sabemos qué tanta cercanía debe haber entre esa magnitud para decir que es una buena aproximación. Por ejemplo, se los pongo de esta manera. Imagínense que decimos que tenemos dos procesos y queremos saber cuál proceso es mejor y en cuánto, ¿no?, respecto al otro. Y los procesos los medimos por unidades de tiempo. Es decir, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, la diferencia que hay entre dos es de 1 segundo, ¿no? Entonces, así con esa información podríamos decir, bueno, entonces es bastante bueno, ¿no? Son parecidos, pero justamente el problema es que no hemos definido totalmente el proyecto, el proceso. Imagínense que el primero, pues, desarrolla una actividad en 30 milisegundos y que el otro se demora, ¿no?, 1 segundo con 30 milisegundos. Obviamente la diferencia es 1 segundo, pero se dan cuenta que en magnitud, pues, es una enormidad de tiempo ¿no?, lo que se demora el otro proceso. Claro, en cambio, por ejemplo, si decimos, no, estamos midiendo lo que toma un viaje, por ejemplo, de Lima a Huacho. Uno toma 3 horas y el otro toma 3 horas 10 segundos. Perdón, 3 horas 1 segundo, ¿no? En 1 segundo de diferencia. Bueno, ahí en proporción, pues prácticamente llegaron iguales, ¿sí? Entonces, justamente el tema es eso, la proporción de la diferencia respecto a los valores. Por eso es que normalmente se suele utilizar porcentaje de error para establecer qué tan buenos son los valores uno respecto al otro. ¿Cómo se calcula? Por una diferencia, ¿no? Y esa diferencia permite establecer si el error es por exceso o por diferencia, pero no nos queremos hacer problema, estamos tomando el valor absoluto, vamos a definir solamente la magnitud, ¿no?, qué tan bueno es respecto al original. Entonces la diferencia que siempre hemos utilizado se vuelve a utilizar, pero esta vez se divide entre una de las dos magnitudes que se asume como patrón, para ver, pues, en qué orden de magnitud estamos hablando. Y eso, para tenerlo en porcentaje, se multiplica por 100, ¿no? Entonces, normalmente hasta un 2% de error se asume que, pues, es aceptable, ¿no? Más de eso ya tendría que ser observable, ¿no? Y imagínense, un 50% de error ya, obviamente, no es demasiada la diferencia. Bien, un último punto en este ensayo es que ustedes comprueben que el circuito equivalente es válido. ¿Cómo van a hacer? Van a dibujar el circuito equivalente, que es obviamente uno de estos dos, ¿ok? Y para eso les hemos asignado un circuito a cada uno de ustedes. Como dice acá, aquellos alumnos que tienen que su código de alumno PUC termine en una cifra par van a armar el equivalente de Thevenin, y los que terminen en una cifra impar van a armar el equivalente Norton. Entonces, van a armar uno de estos dos circuitos según lo que les corresponda, y entre estos terminales A y B que hemos indicado, pues se coloca la resistencia original, ¿no? Y lo que queremos es que nos midan ya sea la tensión o la corriente en esa resistencia. Bueno, van a medir, perdón, la tensión en los dos casos. Sí, perdón, se está pidiendo la tensión. Entonces, midan la tensión del equivalente en esa resistencia y eso lo miden y lo colocan acá. Debería salirles un valor similar al valor que han medido originalmente, ¿no? Eso valida el circuito. O sea, como dije, mi resistencia en el circuito equivalente y mi resistencia en el circuito original, pues obtienen el mismo efecto. Entonces, los circuitos son equivalentes. ¿De acuerdo? Sus observaciones y conclusiones. No se olviden colocar el circuito equivalente aquí. Y en el último ensayo, vamos a validar el tema de máxima transferencia de potencia. Para eso, lo que vamos a hacer es que en el circuito que ustedes ya han armado, ¿no? Recuerden que hemos armado uno de estos dos circuitos, ¿no? Y que hemos incluido, ¿ya? Hemos incluido ya
ya sea la resistencia, ¿no? Aquí o acá, ¿no? Hemos tenido acá la resistencia original. En mi ejemplo ha sido R2, pero podría ser R3, R4, R1, ¿no? Cualquiera de esos dos. ¿Ok? Entonces, la idea es que nosotros comencemos a probar para diferentes valores de R2, ¿no? ¿No? Para diferentes valores de R2 y podamos establecer justamente, ¿no? Una relación como esta que está acá, ¿no? ¿Sí? Algo como esto, ¿ok? Entonces, simplemente vamos a tomar diferentes valores de R2 para obtener valores, ¿no? De esta curva. Ahora, como el resultado más o menos ya lo conocemos, pues podemos anticipar y facilitarnos el análisis. Por ejemplo, sabemos que deberíamos tener un valor máximo en el valor de la resistencia de T, ¿no? Si han visto el video que se ha publicado, lo que se les recomienda es que configuren que utilicen un potenciómetro para que tenga una resistencia variable. ¿Ya? Es el pod HG, que es el que permite en tiempo de ejecución estar variándolo, ¿no? Y la idea es que ustedes a ese, vamos a ponerlo para aquí mejor para que se entienda un poco la idea. Midan tensión y corriente, porque con la tensión y la corriente pueden hallar resistencia y con la tensión y la corriente también pueden hallar potencia, ¿no? Y este gráfico, si ven, es resistencia versus potencia, ¿de acuerdo? Entonces, lo que pueden hacer, como dije, es, vamos a poner acá nuestra resistencia, ¿ok? Pero necesito la tensión, entonces pongan un voltímetro aquí, ¿no? Para medir la tensión, ¿no? En la resistencia, ¿no? Y también pongan un amperímetro, ¿no? Van a tener que abrir esto y poner aquí un amperímetro, ¿no? Recuerden que hemos asumido una polaridad, entonces coloquen el voltímetro y el amperímetro siguiendo esa polaridad, ¿no? Sería la flecha en ese sentido, ¿ok? Entonces, para que hagan sus mediciones y eso lo van a registrar. Entonces, lo que hemos dicho que en lugar del resistor, lo que van a hacer ustedes es poner un potenciómetro, ¿no? Y un potenciómetro, pues, es simplemente una resistencia variable, ¿sí? Es una resistencia variable. Entonces, pues van a poner acá una resistencia variable, ¿no? Esto tiene 3 terminales, ¿sí? Conecten, por ejemplo, uno de ellos aquí y el segundo lo conectan al punto que es variable, ¿no? ¿No? Este acá quedaría entonces al aire, ¿sí? O algunos si quieren lo pueden cortocircuitar acá también, pero puede quedar al aire. Entonces, al hacer eso, conforme ustedes varíen el valor del potenciómetro, pues tienen un valor de resistencia equivariable como este, ¿ya? Y entonces tienen el voltímetro en el amperímetro y pueden ir cambiando valores y lo van registrando en su tabla, ¿sí? La idea entonces es que, como dije, el video dice configuremos la resistencia del potenciómetro, porque esto tiene un valor de potenciómetro, al valor de la resistencia de Thevenin, ¿se acuerdan? En el video. Y entonces con eso pueden ir variando para ir obteniendo puntos, ¿no? En este tramo de la gráfica, ¿sí? Yo les recomiendo que sea un poquito más. Por ejemplo, si la resistencia de Thevenin es de, no sé, 5.2 kilóhmios, ¿no? O creo que ustedes trabajan en ohmios, por ejemplo, 5.2 ohmios, lo redondeen a 6 de repente, ¿no? Para que puedan, jugando con el potenciómetro, llegar a el valor de la resistencia Thevenin, porque deberían ajustarlo a ese valor para que tengan esta lectura. ¿De acuerdo? Y luego lo que les digo, pues, es que cambien el valor del potenciómetro a un valor muy grande. ¿Cuánto más grande? Lo que les digo es 10 veces, ¿no? La resistencia Thevenin es algo que utilizamos en diseño para decir que es un valor bastante grande. Entonces, 10 veces este valor es un valor bastante suficientemente grande. Configuren el potenciómetro ese valor para poder hallar los puntos de esta parte de la curva, ¿no? Y con eso terminamos de registrar, ¿no? Terminamos de registrar los puntos en el ensayo, ¿no? Que hemos indicado que aquí ustedes deben colocar, ¿no? Estos puntos. O sea, consideren que los primeros puntos, los 5 primeros, por ejemplo, sean hasta la resistencia Thevenin y los 5 siguientes para la otra parte. E incluso te podrían ser 6, porque si se dan cuenta, aquí están más concentrados los puntos, acá están más dispersos, ¿no? Podrían ser 6 incluso para que quede un poquito más simpática la curva. ¿Ok? Ahora, otra posibilidad que les planteamos aquí, ¿no? Es la siguiente, ya no está en el video, se lo hemos indicado acá, es que no tengan que estar cambiando el potenciómetro, sino de frente configuren el potenciómetro a 10 veces el valor de la resistencia Thevenin, pero lo configuren en escala logarítmica, ¿ya? Al hacer eso, ¿ok? El potenciómetro en escala logarítmica, que habíamos colocado acá, muevan el potenciómetro hasta que logren,
¿no? Acuérdense que, pues básicamente acá lo que tenemos es una resistencia, ¿no? Entonces, que estamos trabajándolo con el potenciómetro. Entonces, la idea es que si ustedes logran que esta resistencia, estas dos, sean iguales, ¿no? Se supone que la potencia es máxima, ¿no? Pero el otro detalle es que si son iguales, en este divisor de tensión, pues yo estoy obteniendo, como son iguales los valores de resistencias, la mitad de la tensión de Thevenin en los dos resistores. ¿Sí? Se supone que obtengo la mitad. Lo mismo acá, si yo pongo acá una resistencia y este de acá son iguales, pues tengo aquí la mitad de la corriente de Norton, ¿no? En un lado y en el otro también, ¿no? Acá también tengo la mitad de la corriente de Norton, ¿sí? Y acuérdense que como hemos puesto voltímetros y amperímetros, entonces yo no sé en qué magnitud, moviendo la perilla del potenciómetro, llegaría a ese valor medio, ¿no? Es a igualar al resistencia, pero sí lo podemos indirectamente viendo el valor de los instrumentos. Entonces, si están en el primer circuito, si están en este circuito, vean el voltímetro y si el voltímetro, moviendo el potenciómetro, marca la mitad del voltaje Thevenin, ya saben que han llegado a este valor. ¿Sí? Ya saben que han llegado a este valor. Lo mismo con el otro circuito. Si ustedes aquí van moviendo el potenciómetro y ven que llegan a la mitad de la corriente de Norton, ya saben que han llegado a este valor. ¿Sí? Y entonces, lo que tienen que hacer es que en su tabla, ¿no? Nos vamos a la tablita y registran el valor, como dije, para el punto 5, punto 6, para el punto 6, digamos, ¿no? Y a partir de ahí comienzan a mover el potencial, acuérdense en qué porcentaje de expulsión del potenciómetro han conseguido este valor, y a partir de ahí comienzan a moverse para obtener los valores inferiores, y luego regresan a este valor y se mueven hacia el otro sentido para medir los valores superiores, ¿no? Y con eso completan su tabla. Acuérdense, esto que es en la verde tiene que calcular en base a tensión y corriente la resistencia, y aquí la potencia. Cuando ustedes terminen de llenar la tabla, automáticamente esto va a dibujar, ya está programado así, para que dibuje la curva, y va a ser una curva muy parecida a esta que hemos mostrado acá. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, ojo, tienen en el video un procedimiento que los he vuelto a mencionar en su momento, o tienen el que se describe acá para hacer ese trabajo. Ustedes deciden cuál les conviene, ¿no? La idea es que completen la tabla y el gráfico, insisto, se va a parecer mucho, ¿no? A lo que hemos mencionado, y que va a confirmar que efectivamente la potencia es máxima para, ¿no? El valor de la carga igual a la resistencia T, ¿no? Del equivalente que ve la carga. Listo, eso es básicamente el trabajo. Ese es un laboratorio muy, muy interesante que se ha logrado estos ciclos diseñar para ustedes. Espero que lo disfruten porque me parece que es el más simpático de todos los que tenemos en el ciclo. Buen provecho.